Muchos de nosotros que hemos nacido en democracia no hemos tenido la experiencia vivencial de conocer lo que significa una dictadura. El periodo 1978-1982 es el que vamos a analizar en Palestra Política. Un intelectual, René Zavaleta, decía acerca de los regímenes autoritarios y totalitarios: es un sistema de gobierno o un régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas. Tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo. Tomamos este periodo no precisamente porque lo que haya significado antes haya sido menos doloroso. De hecho, en el gobierno de Banzer se anuló la autonomía universitaria, se confinó a muchas personas, se exilió a otras y se asesinó a un grupo, por ejemplo, de universitarios en Santa Cruz. Lo que ahora queremos recordar es que también en ese periodo, del 78 al 82, muchos bolivianos perdieron la vida, uno de los más insignes bolivianos. La conclusión es la siguiente y la que comparte este medio de comunicación. Allá, o en aquel momento donde el pueblo calla o se lo obliga a callar, es que hay dictadura. Bienvenidos a Palestra Política. Esto es Palestra Política por Avia Yala Televisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos rápidamente mostrándoles y poniéndole a su disposición a nuestros panelistas. Comenzamos saludando al doctor Waldo Albarracín. Él es docente universitario, también rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ha sido defensor del pueblo, asesor jurídico de la Universidad Mayor de San Andrés, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha ejercido la docencia en la Casa Mayor de Estudios en 1996, tenemos entendido, ¿no? Que ha empezado a ser docente titular. Bienvenido, don Waldo, es un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación, un saludo cariñoso para la audiencia de Avia Yala y bueno, además agradecido para poder reflexionar con ustedes sobre un tema tan importante que mencionaste. Hablamos también, y está junto a nosotros, la señora Edith Montesinos, viuda de Muñoz. Damos particularidades biográficas de esta persona. Ella ha tenido que sufrir el año 1981, un 14 de marzo, durante la dictadura de Luis García Meza, el asesinato de su esposo. Ellos tenían 26 años y en concreto doña Edith estaba esperando un hijo, una bebé. Y lastimosamente su esposo, que en paz descanse, no ha podido verla ni conocerla. Buenas noches, doña Edith. Buenas noches, igualmente agradecida al canal por darnos esta oportunidad y permitirnos contar nuestra historia. Está junto a nosotros también el senador Marcelo Antezana. Él es militar jubilado desde el año 2009, su formación, licenciado en Ciencia y Arte Militar, licenciado en Ciencias Políticas. Ha sido comandante del Ejército en el año 2005, entre el 2006 y el 2008 ha pasado a la Reserva Activa. 39 años, general de vida militar. Buenas noches. Buenas noches. Así es, 39 años de servicio a la patria y que seguimos haciéndolo. Agradecerles por la invitación a la inauguración de este programa de la televisión Avia Yala. Saludarlo a don Waldo, a nuestra amiga Betty, Edith, perdón, y el gusto de compartir contigo, Darío, estamos a tus órdenes. Bienvenidos entonces. Amigos, lo que vamos a empezar a hacer con este programa es desentrañar y refrescar la memoria histórica. Vamos a revisar un montón en este ciclo de gobiernos, vamos a educar un poco este criterio de efectuar nuevamente, ¿no? De efectuar nuevamente
una votación. Tenemos elecciones el 12 de octubre y los dejamos junto a nuestros panelistas, Waldo Albarracín, Edith Monasterios, el senador Antesana junto a nosotros. Vamos a un corte y estaremos desarrollando este tema. A todas luces apasionante, 1978-1982, el fin de la dictadura, el inicio de la democracia y una explicación por más sugerente con la que vamos a empezar, por qué debíamos iniciar o caminar por las calles de nuestro país con el testamento bajo el brazo. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Estamos en Palestra Política por Avia Yala Televisión. Recordamos en este momento quiénes son nuestros invitados y sus hojas de vida. El periodo de gobiernos de los años 1978 al año 1982, inestabilidad, ingobernabilidad. Vamos a ver un resumen de lo que ha significado este proceso, ya que en esos años al menos 8 gobiernos han transitado en 4 años. Y el gobierno toma control de todo el país y puede acatar sus leyes, puede hacer lo que quiere por la fuerza. Un periodo nefasto para nuestro país porque había una especie. Si así lo hicieres, Dios y la patria os premien. Dijo que todo está perdido. Quedáis cuestionados. En noviembre de 1979, el Congreso nombra jefe de Estado a la presidenta del Parlamento, Lydia Gayler, en un nuevo intento de asentar la democracia. Quiero enfáticamente reiterar al país, al pueblo al que me debo, mi decisión de defender el proceso democrático. El lamentable deceso del padre Pinal para mi gobierno fue realmente un golpe muy duro. Tienen que andar con su testamento bajo el brazo.
Este resumen de imágenes no tienen palabras, pero vamos a tratar de explicar. Don Waldo Albarracín, la dictadura, este periodo en concreto, lo hemos aclarado, no es que el anterior haya sido menos doloroso, pero aquí se han perdido vidas muy valiosas. Don Waldo, ¿qué sensación le deja lo que acaba de ver? Mire, entre 1978 y octubre de 1982 estuvieron 10 presidentes en el gobierno, de Banzer hasta Hernán Siles Suazo. El problema es que en este periodo tan corto, de tantos presidentes, el pueblo siempre estuvo viviendo con una especie de incertidumbre y permanente temor de golpes de Estado, porque Banzer finaliza su régimen en el 78 por un golpe de Estado que le da su propio delfín, que es el general Juan Pereda Asbun. A Pereda lo voltea otro militar, que es el general Padilla, ¿no? General Padilla da lugar a una elección en el año 79, pero como nadie obtiene mayoría absoluta, el Congreso designa a Walter Guevara Arce. A Guevara Arce, 3 meses después, el 1 de noviembre, lo voltea Natush Bush en la famosa masacre de Todos Santos. Natush está 15 días y el Congreso designa a doña Lidia Gayler. Y Lidia Gayler está gobernando y hasta el 17 de julio de 1980, donde viene el golpe de Luis García Meza, Suprema, ¿no? Con todas las fechorías que se cometen, violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Pero García Meza tampoco está mucho tiempo, aproximadamente un año, es menos de 2 años, y luego lo sustituye el general Toselio. A Toselio lo sustituye el general Padilla, el Vildoso, y finalmente Vildoso entrega el gobierno a los civiles, que es don Hernán Siles Suazo. Pero vean ustedes, en todo ese tiempo, si bien los militares en determinados momentos dejaron el gobierno, pero nunca dejaron el poder en sí. Porque vea usted, doña Lidia Gayler hace referencia al asesinato del padre Luis Espinal. Los militares no estaban en el gobierno, era un régimen civil. Sin embargo, ejercían tanto poder fáctico que generan todos los mecanismos para provocar un régimen de terrorismo de Estado en pleno gobierno de un civil. Vamos a tocar el tema de las Fuerzas Armadas, don Waldo, porque hay un militar en nuestro panel y él también nos va a ayudar a desentrañar esto. Doña Edith, ¿cómo el ciudadano vivía ese momento? Es decir, ver al menos esos 4 años pasar, gobierno tras gobierno. ¿Qué sensación había en el ciudadano? ¿Cómo se vivía? Angustia. Angustia porque los jóvenes en esa época, saliendo de una dictadura de García Meza, sentíamos que nosotros teníamos que construir la democracia, incipiente, con un espacio leve, y viene la arremetida de Natush Bush. En 15 días mueren 200 personas. Hay un desaparecido y 200 personas en 15 días. Viene el golpe de García Meza. Realmente para nosotros sentimos que algo tremendo iba a pasarnos. Iba a pasar al pueblo boliviano, pero además iba a pasarnos a nosotros, que estábamos de manera muy inicial queriendo agruparnos en estos grupos de jóvenes que estaban a la expectativa de cómo íbamos a construir una democracia, sabiendo de dónde de qué dictaduras estábamos saliendo. Las imágenes me producen mucha tristeza, porque en esas imágenes donde vemos que están cayendo las personas, son nuestros familiares. Son nuestros familiares que han caído. Por eso es que como nosotros nos hemos agrupado después para reclamar qué es lo que había pasado, cómo había pasado, dónde está, porque no solamente se los ve muertos, se los llevan, los desaparecen, ahí con toda una ideología, ni siquiera tal vez podríamos decir, no siempre nacional, sino también... El joven forzado a madurar, ¿no?, por las circunstancias también. Sí, en esa época las universidades eran llenas de debate, habían manifestaciones, concentraciones, y principalmente habían debates entre cómo se debería hacer una cosa, cómo se debería hacer cosa, y nunca habíamos pensado que nos estaban observando. Senador Antezana, general Antezana,
Se ha hablado de las Fuerzas Armadas. Corríjame usted, ¿en ese tiempo ya estaba en el cuartel y estaba empezando la carrera militar usted? No, yo estaba ascendiendo de subteniente a teniente. Ya. Y en todo ese periodo estaba con el grado de teniente. Bueno, la experiencia que tengo y los estudios que empecé a realizar y consolidar me llega a la conclusión y a comprender de que las Fuerzas Armadas han tenido mucho que ver en el nacimiento de la República y en la consolidación del sistema democrático como un método para buscar un gobierno para todos. ¿Qué pasó acá? ¿No? Lo que pasa es que luego del periodo de liberalización de nuestra guerra de independencia, que nacimos mal porque nacimos sin un sistema de partidos. Y el problema es la consolidación de un sistema democrático en base a un sistema de partidos. Como nacimos sin partidos, la vía más directa y fácil para acceder al poder desde 1825 siempre han sido los cuartelazos y los golpes de Estado. Ha sido muy duro volver a romper este criterio, y más que todo en la formación del militar, del soldado profesional. Tal es así de que muchos decían de que el colegio militar era una especie de escuela para presidentes, y eso molestaba. Además de que siempre detrás de un militar estaban los civiles, los grupos de poder, los grupos de partidos políticos. Tal es así que cuando se habla de la dictadura de Banzer, no se olviden que detrás de Banzer estaba el MNR y la Falange. Es evidente que para considerarse un verdadero líder, el verdadero líder es el que representa a su pueblo, no el que amedrenta. Porque cuando se utiliza amedrentamiento se entra en el campo del terrorismo y la dictadura, sea tanto militar como democrática. Y además los alineamientos. Estábamos justo terminando un poco la Guerra Fría, pero todavía con la doctrina de seguridad nacional, donde lamentablemente la bipolaridad, una lucha con los liberales que se decían dueños de la democracia y por otro lado la URSS con dueños del socialismo, han afectado mucho la vida y el desempeño político de los países del tercer mundo. A ver, vamos a resumir un poco esa intervención. Falta de un sistema de partidos y detrás de las Fuerzas Armadas, toque de puertas a los cuarteles. ¿Fue así? ¿No fue así? La visión del militar, ¿no? ¿La visión del civil cuál era? Bueno, yo creo que se han dado los dos fenómenos, ¿no? Civiles que tocan las puertas de los cuarteles para llegar al poder en alianza con militares, pero también militares que se olvidan de su función constitucional, que es preservar la soberanía nacional y dedicarse a la política a través de los cuartelazos. Se han dado los dos factores. Pero es importante entender también, hoy día fundamentalmente, lo que las Fuerzas Armadas representan para la sociedad civil. O sea, primero se ha vivido una etapa donde militar sinónimo de golpista, pero también hay coyunturas interesantes de militares que los bolivianos debemos recordar con mucho respeto. Me refiero, por ejemplo, al gobierno del general David Toro, allá en los años 30, fue el primer militar antiimperialista que nacionalizó la Standard Oil, dando un David peleando contra semejante Goliat. Luego al general Germán Buch, ¿no es cierto?, que introdujo en Bolivia el constitucionalismo social, no siendo abogado, sino más bien militar, con un régimen, diría, popular, y el gobierno de Gualberto Villarroel, allá en los años 40, que eliminó la esclavitud andina, yo lo digo, al dejar sin efecto el pondiaje en Bolivia. Pero así como hay militares que nos merecen respeto, obviamente hay militares de quienes tenemos que avergonzarnos, como el general Banzer, García Meza, Natush Bush y otros, que yo creo lo único que han buscado cuando llegan al poder es, además de favorecer a las élites, es asegurar su patrimonio hasta su cuarta generación. Entonces, en un análisis equilibrado están estos factores, pero lo último, y rapidito quiero mencionarlo,
No es verdad que en los golpes de Estado son 4 o 5 individuos los responsables. Toda una estructura. Claro, porque si el general García Meza no hubiese tenido éxito en su golpe si no tenía un respaldo institucional. Lo mismo en Natush Bush, aunque haya estado 15 días, o el general Banzer. Entonces yo creo que a estas alturas es muy importante, cuando ya las Fuerzas Armadas se suman a la democracia, ¿no? Las actuales autoridades que se presentan a la institución, lo mínimo que debían hacer, por ejemplo el 17 de julio, es pedir disculpas al pueblo boliviano por los atropellos cometidos por la institución contra la sociedad civil. El pedir disculpas es de valientes, no es de cobardes. Creo que sería muy bien vista por la ciudadanía que la máxima autoridad militar hoy día le pida disculpas por el derramamiento de tanta sangre en Bolivia. Doña Edith, don Waldo dice una cosa, ¿no? En ese momento se tendía a asociar al militar con un golpista. ¿Cómo veían los jóvenes, los universitarios, a un uniformado en ese momento? O sea, ¿qué recaía? ¿Se podía hacer este análisis o el panorama estaba tan nuboso, tan nublado, que no se hacían esas distinciones? No, los jóvenes en esa época estábamos saliendo de una dictadura que era la de Banzer, o sea, nosotros muy bien identificábamos a nuestro opositor. No había. Sin embargo... o sea, era el grupo, como tal. Como institución siempre decimos que los golpes no lo han dado personas, lo han dado las instituciones y también respaldados por civiles, ¿no? Sin embargo, con lo que dice aquí Waldo, nosotros como organización un poco más allá vamos con respecto al ejército. Nosotros tenemos desaparecidos, familiares desaparecidos, y lo que nos interesa en este momento es saber dónde están. De inicio pedíamos hace años, después del golpe, cuando se vuelve a la democracia a través del presidente Hernán Siles Suazo, nosotros siempre pensábamos que podíamos recuperar a nuestros seres, a nuestros familiares vivos, como que no han entregado los restos, decíamos deben estar en alguna celda, siempre hemos estado con esa incertidumbre durante muchos años, por eso decíamos vivos los queremos, vivos los llevamos, vivos los queremos. Transcurrido el tiempo, son bastantes años, pensamos que tiene que darnos el ejército a nosotros. ¿Qué pensamos? Que tienen que desclasificar sus archivos. Nosotros necesitamos saber esa información del ejército para saber dónde están nuestros familiares desaparecidos. Sale una exigencia en este momento. Permítame pasar con el general Antezana. General, usted nos decía, yo era subteniente en ese momento. ¿Qué les decían a ustedes los superiores de lo que estaba pasando? O sea, ¿cómo se manejaban el discurso o la explicación? La historia política de nuestro país es muy azarosa, llena de puntos de inflexión y crisis, y muy rica a la vez, porque casi 160 años se viene buscando el periodo de instauración del sistema democrático después del periodo de liberalización o de los 15 años de la Guerra de la Independencia. Yo considero que hasta el 82 hemos logrado cumplir con un periodo de instauración de la democracia, y lo digo con toda sinceridad, no hay país en el mundo que no pueda instaurar cualquier forma de gobierno en un país si no está de la mano de sus Fuerzas Armadas. Por una u otra razón. Es evidente, yo no coincido con que sean las instituciones que den golpes. Las instituciones son permanentes, son instituciones fundamentales y estructura vertebral de una sociedad. Lo que pasa es que la gente, los que pertenecen a esas instituciones y que son parte de su pueblo, son los que hacen o actúan en determinado momento en base a interés de grupos. Ya, a eso queremos decir. Habían grupos. Claro que sí. ¿Qué les decían los grupos? Lo que pasa es que estaban saliendo, finalizando casi la Guerra Fría, y no se olviden que hemos tenido una amarga experiencia en la década del 60 con la guerrilla del Che. Entonces todo el adoctrinamiento en las Fuerzas Armadas era contra los de la izquierda,
para que no pueda volverse a reproducir otra invasión de la izquierda con las guerrillas y cuestiones. Y bueno, después de la guerrilla rural se dio la guerrilla urbana, y eso aprovecharon grupos de élite. Yo cito a veces la teoría de circulación de las élites de Gaetano Mosca, donde dicen que a veces se dan en este tipo de sociedades como la nuestra la circulación de las élites, la comercial, la política y la militar, que han ido circulando y turnándose de manera legal o indebida, hasta con democracias impuestas, gobiernos constitucionales al margen del voto, y que ha dado motivo pues de que subió un gobierno militar, no estaba contenta la población, derrocamiento, venía otro gobierno militar o venía un gobierno civil, democrático a medias, constitucional a medias, y llegamos, para mí, el punto sobresaliente, que puede ser motivo de una tercera ronda, ¿qué siente el militar de hoy, lo que ha significado el octubre del 82, cuando se entrega la democracia a Hernán Siles Suazo? Gracias, senador. Amigos, hacemos una valoración de este primer bloque. Hemos introducido este tema del periodo 1978, 1982, han valorado, don Waldo Albarracín ha contado 10 mandatarios en ese periodo, concretamente periodo de inestabilidad. Doña Edith ha hablado de qué se sentía, cómo vivía la juventud, ese enfrentamiento y esa inestabilidad. El senador Antezana nos habla de que tienen que haber matices, que no solamente eran militares, eran también civiles, y que todo forma un entramado, una red que propiciaba esa inestabilidad, una suerte de cultura política del momento. Vamos a seguir hablando sobre este tema, nos vamos a detener en lo puntual, en las personas, en las pérdidas, esto al volver de la pausa. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Seguimos en Palestra Política, vamos a revisar un elemento muy importante, un elemento estadístico, unas gráficas, unos cuadros. Ustedes recordarán, amigos, en sus casas, aquí también a nuestro panel de invitados, las elecciones del año 80, ¿no? La posibilidad de reconquistar la democracia, pero otra vez se fragúa, y queremos ver en el siguiente cuadro cuáles eran esos resultados, los resultados de la elección del 80, y vamos a tratar de interpretar la voluntad popular en ese momento a través de esos resultados. A ver, a continuación. Elecciones del año 80, en primer lugar, ¿no? Lo vemos a Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo del MNRI, vicepresidente Jaime Paz Zamora, partido y alianza UDP, 38% sacó en ese momento. Luego Víctor Paz Estensoro, con Ñuflo Chávez Ortiz, el 20,15%. Luego Hugo Banzer, 16,83%, y Marcelo Quiroga Santa Cruz, 8,71%. ¿Cómo interpretamos la voluntad popular? Ahí, años antes, nace ADN, nace como un partido nuevo, ¿no? Vamos a seguir viendo los resultados. Luis Adolfo Siles Salinas, 3,01%, y Walter Guevara Arce, 2,78%. El resultado de las elecciones de aquel momento. Interpretamos la voluntad popular en ese entonces. ADN, les decía, había surgido antes como un partido de extrema derecha, más o menos como con la intención de lavarle la cara al general Banzer. De inmediato se pone en marcha un juicio de responsabilidades, ¿no es cierto?, a cargo de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Don Waldo Albarracín, usted está viendo con detenimiento esa tabla. ¿Cómo interpretamos la voluntad popular en aquel momento? Bueno, vemos que el porcentaje de Hernán Siles Suazo de 74%, más o menos, muestra una inclinación hacia la izquierda del pueblo boliviano. Pero, de todas maneras, hay sectores que apuestan a la popularidad que todavía subsistía del MNS histórico, liderizado por Víctor Paz, y una parte hacia ADN. No es poca ese porcentaje. Es un 16%, pero hay que tomar en cuenta
que el MNS y ADN en esa época, si bien son dos siglas distintas, pero por ideología ya son lo mismo. Al extremo que el gran error de Narciso Sosa fue que tras la decisión de las Fuerzas Armadas de destituir el poder a los civiles, lo que debieron de seguir es una nueva elección, porque ahí la correlación de fuerzas para la UDP hubiese sido totalmente favorable. Sin embargo, se basan en los datos de los resultados de las elecciones del 80, antes del golpe de García Meza, y lo que pasa es que en el Congreso el MNS y ADN se juntan, sus diputados, sus senadores, y desarrollan una labor de sistemático boicot al régimen de la UDP. Pero tremendo, hasta irracional y egoísta, antidemocrático. O sea, es la derecha misma, la ultraderecha, aliada entre el MNS de Víctor Paz y Hugo Banzer Suárez, quizás rememorando el Frente Popular Nacionalista del 71, para impedir que la UDP desarrolle un gobierno eficaz. Es más, en el otro extremo tienes a los sectores sociales, sindicales, que también suelen ser muy radicales con la UDP, y estos dos flancos, de la derecha y desde el sector sindical, le impiden a la UDP desarrollar un gobierno al extremo que debe renunciar a un año de su mandato para que se produzcan elecciones en el 85, donde, si revisamos la historia, el primer lugar lo obtiene ADN, de Banzer, y el segundo Víctor Paz Extensor. Doña Edith, el senador Antezana en el anterior bloque decía, hay que reconocer la voluntad de las Fuerzas Armadas de buscar esa salida democrática, ¿no? Aquí había un primer indicio, pero este indicio no fue acatado. Aquí había una voluntad popular que no se acató. No se acató, ¿no? Además, en las elecciones, si ustedes recuerdan, no teníamos lo que ahora tenemos, una papeleta multicolor, multisigno y con todos, ¿no? Teníamos las papeletas por colores. Y nosotros en Oruro, sí, nosotros, mi esposo y yo y muchos militantes de izquierda apoyábamos a la UDP. Y en Oruro nosotros recuerdo que defendíamos nuestras ánforas, donde se había votado y nosotros defendíamos las ánforas, ¿no? Para que no exista el cambio de papeletas y demás cosas, siempre había una lucha política. Claro, eso abajo, ¿no? Pero arriba pasaba otra cosa, al momento de acordar cosas. Nosotros pensamos que sí, con el 38% se estaba saliendo de una dictadura y consideramos que un porcentaje del 38% era considerable, ¿no? Porque inclusive las campañas, la parte económica, no fue muy fácil estas elecciones, no fue muy fácil, no había posibilidades, no podíamos inclusive nosotros comprar las pinturas de esa vez, que eran naranja para pintar, para hacer nuestra campaña, no había posibilidades económicas, fue bastante difícil esas elecciones. General Antezana, la misma pregunta, ¿no? Usted dice que hay que valorar el tema de la apertura de las Fuerzas Armadas, de saltar a la democracia. Pero si somos estrictos con la historia, ya han habido hasta ese momento, hasta 1980, este es el tercer intento, ¿no?, de elecciones. Claro. ¿No se interpretó? ¿Qué pasó? Claro. ¿Por qué el 82 si esto pudo ser antes? ¿Qué pasó con los militares que querían la democracia? Bueno, yo sostengo de que la existencia misma de las Fuerzas Armadas ha estado ligada a la historia política de nuestro país, porque también hay que reconocer de que fueron militares los que crearon el sistema de partidos. El primer partido, el Partido Liberal, fue creado por militares, por Camacho, Eleodoro Camacho, y el Partido Conservador también por Campero, que es el segundo. Entradas las elecciones democráticas, las primeras en 1884, y así hay varios partidos que han sido fundados por militares o han participado hasta en el mismo MNR, hasta en el mismo MAS de hoy. Y cuando los partidos civiles o democráticos, inclusive militares, no daban contento a las aspiraciones
y a las conquistas sociales, políticas que buscaba la sociedad, bueno, se daban los golpes de Estado y hay que recordar que inmediatamente tomaban medidas que democráticamente no se animaban a dar, en contraposición con gobiernos populares como el de hoy, que normalmente dan medidas populares para mantener contenta a la sociedad. Pero aquí lo que me llama a mí la atención que de los 7 candidatos al gobierno, a la presidencia, 6 fueron gobierno, menos Marcelo Quiroga, ¿no? Y un vicepresidente, Jaime Paz, que también fue presidente. Y cabalmente son los 2 líderes posmodernos, puede ser inmediatamente pasados, los que inspiraron en mi persona en particular para estudiar ciencia política. Porque, ¿quién es? Marcelo Quiroga Santa Cruz y Jaime Paz Zamora, por su forma de discurso y su formación. Y yo decía de que para nosotros es un punto muy especial los militares cuando se entrega el gobierno de Nancy de Suazo, porque hay un hito histórico que no se lo cuenta y que cabalmente en los próximos meses va a salir un libro escrito por mi persona, por la experiencia que he vivido ya desde soldado, porque entro al colegio militar de soldado, donde siempre se hablaba de la oficialidad joven. Banses fue producto de una oficialidad joven. Y cada vez así, y entonces en el 82 nace un nuevo sistema democrático acompañando a lo que reclamaba la sociedad, una nueva etapa que vamos a poder comentar después. Vamos a comentarlo. Si tuviera que responderlo, usted no estoy muy satisfecho con la pregunta, pero le propongo que veamos, o mejor dicho con la respuesta, le propongo que veamos este sondeo en la población. Este sondeo en la población, ¿qué dicen? La pregunta, ¿qué recordamos de la dictadura? Veamos qué dijo la ciudadanía. El gobierno toma control de todo el país y puede acatar sus leyes, puede hacer lo que quiere por la fuerza. Un periodo nefasto para nuestro país porque había una especie de verdad impuesta, todos tenían que obedecer y prácticamente los que gobernaban entonces gobernaban con todo el rigor de las armas. Implantar algo a alguien o decirle qué tiene que hacer y qué no puede hacer es algo fuerte para cualquier país. Y llegó yo ahí a mi casa asustado, cuando ha hecho Natuchi, pues por todo le bombardeaba con avionetas que misil botaban. Es una etapa bastante dolorosa vivida, yo he vivido toda esa situación, la década de los 80s, mucha gente perdida. He sido también, no partícipe directo, pero sí indirecto, por una herida de bala en la espalda. No, es una etapa bastante dura. Para mí ha sido una etapa vivida bastante dura. Tuve, no sé si la buena o la mala suerte de ser esposa de un periodista. Entonces todo estaba tan perseguido, mi esposo tenía que ir escondiéndose de casa en casa, saltando de un jardín al otro. Eran ambulancias las que venían con los represores, con los del ejército, para apresarlos, ¿no? Y especialmente a los periodistas, a los que pensaban diferente que los militares. Le llevaba la comida a mi esposo disfrazada de cholita para que no me persiguieran. Sí, lo que recuerdo es simplemente el terror y el pánico que teníamos para poder circular libremente por la ciudad, especialmente a partir de las 5:30 de la tarde, en que todo el mundo tenía que correr para buscar asilo, buscar sitio donde llegar y tratar de llegar a la casa, y después hasta las 7 de la mañana que recién podíamos salir. Los vehículos del Estado Mayor que pasaban con sus luces, con gente armada, con gente que siempre quería hacer daño. Ha sido una época muy negra para el ejército porque se ha brindado a atemorizar y a aterrorizar más que nada a la gente que normalmente teníamos nuestras actividades. Bueno, ahí está parte de los jóvenes que hablan, reflejando lo que se les ha enseñado, y también a través de la historia, y también las personas que han vivido el tema de la dictadura. El senador antes un poco dice, también han sido civiles, han habido civiles que han atentado contra civiles. Mire, el problema está en las razones por las que haces política, pues.
Es que hay unos, ya sea como civiles o como militares, pero hacen política con un objetivo exclusivo de enriquecimiento ilícito, de preservar intereses propios de grupo o de clase. Entonces no tienen ningún problema en provocar masacres, en asegurar su patrimonio a su cuarta generación, en destruir a los demás. No les interesa el progreso del país, no les interesa extinguir la asimetría social, etc. O sea, la dictadura ha sido nefasta, tan nefasta que muchos de mi generación que hemos militado en partidos, además, recuerdo que funcionábamos con otro nombre por mucho tiempo, y no por delincuentes, sino porque nuestro nombre oficial estaba en las listas del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, etcétera, ¿no? Entonces, como rector de la universidad, él puede decir que solamente la UNSA pudo, en el caso de la que yo dirijo, pudo desarrollarse en democracia, porque en la dictadura permanentemente lo primero que hacían los militares era asaltar la universidad y perseguirnos a los dirigentes estudiantiles, etcétera. O sea, entonces uno podría encontrar un pequeño espacio para decir, miren, quieren restablecer el orden en el país, quieren el progreso, por eso están gobernando. No hay tal. En realidad, desde la dictadura de Banzer, ¿no?, hacia adelante, no podemos hablar de un solo régimen militar que lo haya hecho con fines patrióticos. La propia doctrina de la seguridad nacional lo dice claramente. Hay que destruir al enemigo interno. ¿Y quién es el enemigo interno? Está estereotipado en los sectores progresistas, en artistas, en curas, en periodistas, partidos de izquierda. Esos eran los enemigos, dirigentes sindicales. Ahora usted dijo en su intervención ahorita, eran los militares. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo, general? Bueno, en parte sí y en parte no. Porque no se olviden que también hay que retrotraer un poco atrás la historia. Paz Extensoro, que se quedó varios años en el poder, tenía los milicianos y no eran militares. ¿Pero por qué se reproduce esto? Por eso son ciclos históricos de inflexión y crisis en nuestra sociedad que se van dando en esta circulación o rueda que da vueltas, donde el interés principal de toda la sociedad boliviana, militares y civiles, debe ser consolidar este sistema democrático, que de una u otra manera son las Fuerzas Armadas que están coadyuvando con sabores y sin sabores a que a partir de 1982 adelante estemos llegando a una consolidación de nuestro sistema para entrar en un periodo de persistencia. Ahora, el tema de vulneración de derechos humanos solamente es una parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando ha habido esa fusión, Fuerzas Armadas, narcotráfico, en la dictadura de García Meza? Lógico, se da aquello por un rompimiento, según dice ahí es la historia. La cúpula, digamos, ¿no? La cúpula no tiene nada que ver las Fuerzas Armadas. Que hoy ocurre, ¿quiénes están pues dirigiendo la producción de hoja de coca? Es la cúpula. O es el pueblo, o son las Fuerzas Armadas, es lo mismo. Antes se andaba, dice, con el poder bajo el brazo, ahora tenemos que andar con la Biblia bajo el brazo. Pero porque antes se oponían al enemigo interno, que era evidentemente el socialista, el comunista, y ahora son el enemigo interno los que piensan diferente al más. Entonces, es un ciclo, pernicioso. Un poco la asociación es un poco... Yo en lo particular no estoy de acuerdo porque, mire, viendo documentos y demás, en aquel tiempo, en los tiempos de García Meza, Carlos Meza, en su libro dice que el 10% de la población estaba metida en el tema del narcotráfico. Y la esposa de Roberto Suárez dice que Roberto Suárez logró posicionar con ayuda del gobierno militar, la venta del kilogramo de cocaína a $7,000. Hoy en la prensa escuchamos, ¿no? ¿Cuánto se cotiza un kilo de cocaína? $2,000. O sea, compararlo de ahora con lo de antes es medio complicado, ¿no? O sea, yo creo que están en momentos completamente diferentes. Claro, porque ahora cuesta más caro. Doña Edith, a ver. Sin embargo, la diferencia, aparte de la diferencia del narcotráfico, la diferencia de ciclos que habla aquí el general, y la comparación de ese entonces con el actual momento que vivimos de democracia, en la época de García Meza, aquí tenemos 26 desaparecidos. Y no solamente desaparecidos de
de militantes de izquierda como Marcelo Quiroga y algunos, sino también desaparecidos. Hay desaparecidos de jóvenes. Tenemos una desaparecida de joven de 16 años, donde entran a la casa de un dirigente chofer, y como toda hija se ataja que lo saquen a su padre y se la llevan a ella. El padre vuelve a su casa después de un cierto tiempo y la hija no aparece. Entonces, ese tipo de violaciones ha habido en la época de García Meza, en la dictadura. Entonces, no es lo mismo una etapa de democracia con una etapa de dictadura. Ese padre ha tenido que esperar que vuelva la democracia para saber dónde estaba su hija, y hasta ahora no sabemos dónde está su hija. Hay una canción que se llama Entrega Total. ¿Qué significa esto? Lo dije en un artículo hace unos días. No se puede ser demócrata a medias, o eres o no eres demócrata. Si se habla de la transformación de las Fuerzas Armadas y de su compromiso con la democracia, hay que tomar en cuenta que democracia no solo son elecciones. Democracia es una relación absolutamente transparente entre el Estado y la sociedad civil, y las Fuerzas Armadas son Estado, no solo gobierno. ¿Qué implica? Yo quiero recuperar lo que dijo Edith hace un momento. Hay muchos padres que no han vuelto a ver a sus hijos. Hay muchos hijos que no saben dónde están sus padres. Hay una viuda, Cristina, que hace bastantes décadas exige que le digan dónde está el cuerpo de Marcelo Quiroga de Santa Cruz. La pregunta es, ¿por qué las Fuerzas Armadas, como institución, no le proporcionan esta información al país? ¿Por qué no se desclasifican los archivos? No nos van a decir que no saben. Eso es lo grave. Y miren, tal es así que si bien el general García Meza tiene una sentencia, pero vayan cualquier día a Cosmil y van a ver todo ese movimiento militar protectivo para su general. Entonces, y lo que yo exijo como ciudadano es una total conversión a la democracia, y eso significa contribuir al esclarecimiento de tantos casos que han quedado pendientes que vienen desde la dictadura. Les propongo que, amigos, que hagamos un corte. El debate recién está arrancando y esto se está poniendo apasionante. Esa es la palabra, apasionante. Se habla de las Fuerzas Armadas, si ha habido un rol institucional o no, si se dice que sí o si no. Estamos en ese dilema. Al volver le damos la palabra al senador Antezana. Hacemos una pausa. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. A ver, yo me quedo pensando todavía, estamos en un debate en algún momento sin salida, ¿no? Si la institución militar es responsable de lo que se ha vivido del 78 al 82 o incluso antes, o si son las personas, pero yo humildemente llego a una conclusión. Al final de cuentas somos las personas las que hacemos a las instituciones, ¿no? Aunque querramos proteger a la institución. General Antezana, le daríamos una participación a usted. Yo siempre voy a ser un defensor acérrimo de la institución castrense de las Fuerzas Armadas, porque considero... Con toda su historia. Con toda su historia. Con sus momentos malos y buenos, porque es parte de nuestra historia política. Aquí la que fallan son las personas en su momento, que son parte de nuestra sociedad. Nuestra sociedad también anda de tumbo en tumbo hasta buscar un oriente y un norte, una luz que nos permita consolidar y pasar a una persistencia de nuestro sistema democrático. No es que yo esté defendiendo las dictaduras. Cuando dio el golpe García Meza, yo estaba como estudiante en Cochabamba y la Escuela de Armas no estuvo de acuerdo y fuimos a parar bajo carpas, yo, por lo menos el grupo mío, en Achacachi, 3 meses. ¿Y qué pensaba Marcelo Antezana como sujeto, como actor? Yo ya estaba imbuido de ese juramento que digo de una nueva generación que hicimos en la Escuela de Cóndores, que nació en 1981, donde ya con un grupo de oficiales de fuerzas especiales, donde
La cabeza era el general Escobar, que llegó a ser comandante y falleció recién nomás hace un par de años, donde no permitir nunca más que ningún militar llegue al poder del Estado a hacer gobierno por la vía violenta. Ya basta de cuartelazos. Que debemos empezar a buscar un norte y que la sociedad lo que buscaba, la mejor forma de gobierno que sea de la sociedad a través de la metodología de la democracia. Porque para mí, luego de haber tenido la dicha de entrar a las ciencias políticas, la democracia para mí no es más que un método, donde cada sociedad busca la mejor forma de gobierno, pero con las reglas que le impone la democracia. Ahora, ustedes como activistas decían, hay cosas pendientes todavía, ¿no? Hay cosas que no se disocian de la actitud de ahora con la actitud de antes. ¿O les he captado mal? Es importante aclarar que si bien en materia penal los delitos son intuito personas, es decir, hacen responsables a las personas, no a las instituciones. Pero en los actos políticos, como son los golpes de Estado, porque son fenómenos políticos, no se puede focalizar la responsabilidad exclusivamente en dos personas. El señor Banzer no hubiese estado 7 años bajo una dictadura si es que no hubiese tenido el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas. Más allá incluso de crear el Frente Popular Nacionalista con partidos políticos, el MNS, la Falange, etc. El señor Natush Bush, incluso, pese a que su régimen duró 15 días, no hubiese tenido éxito en su golpe de Estado, volteando a un presidente civil, si no hubiese tenido respaldo institucional. Y con una gravedad que es bueno reflexionarlo acá delante de un compatriota militar. En noviembre del 79 se produjo, en mi opinión, la única victoria boliviana diplomática en relación al mar. ¿No es cierto? Porque los militares ponen en su papel membretado, el mar nos pertenece por derecho, recuperar es un deber. En ese noviembre se realiza la reunión de la OEA en Bolivia y en el gobierno de un civil, el doctor Guevara Arce, se logra que la OEA asuma una voz unánime apoyando a la demanda marítima boliviana, no como un tema bilateral, continental. Sino continental. Todos votan en forma unánime, menos Chile. Cuando deberíamos estar celebrando esa victoria, horas después los militares voltean al único presidente que logró esta victoria diplomática, al doctor Walter Guevara Arce. Entonces, ¿de qué patriotismo nos hablan? ¿Quién era? ¿Un individuo, el señor Natush Bush, un loco? Porque si García Meza, Natush Bush, hubiesen actuado por su propia voluntad, los propios militares lo hubiesen encarcelado. Pero no sucede eso. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Hay episodios donde como institución las Fuerzas Armadas dieron pasos ostensiblemente negativos, y por eso lo que yo dije hace un rato, porque el pedir disculpas es de valiente. Lo ha hecho el Papa hace un tiempo, pidiendo disculpas al mundo por las conductas de varios curas pederastas. ¿Por qué no lo va a hacer hoy día el actual comandante de las Fuerzas Armadas? Es decir, pido disculpas al pueblo boliviano por las páginas negras que sembró las Fuerzas Armadas. Más bien es una forma de demostrar que realmente están identificados con la democracia y con los derechos humanos, que es fundamental. Para complicar el tema del mar, ¿no? Hay fuentes históricas que dicen que fue la misma noche y que ya había concluido la asamblea, ¿no? En ese mismo instante. Ni bien los diplomáticos estaban llegando al aeropuerto, ya vino el golpe de Estado. Y luego los estaban escoltando, ¿no? Para que se vayan. Cuando las Fuerzas Armadas deberían más bien celebrar esa victoria en una demostración de vocación patriótica. ¿Qué pasó ahí? Así es. Tiene toda la razón el doctor Walter Berrasín, pero si se trata de pedir disculpas con el arrepentimiento debido a... ¿Cómo no? Yo pido disculpas delante de las cámaras a todo mi pueblo. Asumo la responsabilidad, si quieren que se asuma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, en todas mis espaldas de la historia política de nuestro país. Pero el tema también hay que ver qué son en esa maraña, en esa sociedad entramada, como llaman algunos escritores. Evidentemente, cuando Guevara Arce se logra la multilateralidad del problema marítimo, que costó mucho. Pero ¿quiénes estaban detrás de García Meza? ¿Quiénes estaban detrás para voltearlo a Guevara? Los propios de la manera, sus compañeros. ¿Acaso no los reemplazó Lidia Gayler? Inclusive después, inconformes, siguieron calentándole
las orejas a García Meza, que era comandante de colegio, luego comandante de ejército, para que golpeara. Ahora el problema está de los desaparecidos. Mire, son 8 años y medio que hay un gobierno democrático popular de izquierda, nacionalista, socialista, leninista, de todo. Y no cumple lo que ha prometido en la primera campaña. Y seguramente va a volver a repetir en esta campaña. Y están los dos responsables de ese momento, tanto García Meza como Luis Arce Gómez, en la cárcel. ¿Y por qué no negocian con Arce Gómez, que cuando llegó y bajó del avión, agarró y dijo, yo sé dónde está el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿Qué están esperando? ¿Que de propia voluntad lo diga? ¿O que nos tome el pelo a todos? Mire, yo soy comandante, soy jefe de Estado Mayor comandante de ejército. Yo le puedo asegurar, don Waldo, que vamos a revisar los archivos de las Fuerzas Armadas. No hay información relativa a dónde están los desaparecidos. Y no solamente los desaparecidos son civiles. También hay muchos militares que, cumpliendo el servicio militar obligatorio y cumpliendo su servicio a la nación como profesionales, que han dado su vida en estos encuentros fratricidas de nuestra sociedad, que se han enfrentado sin saber qué estaban haciendo, simplemente pues, siguiendo intereses de los líderes que estaban buscando el poder. Démosle la palabra a doña Edith. Hay dos cosas, no sé por dónde empezar, le soy sincero. Lo del mar ha sido una muestra de irracionalidad, ¿no? Desde los mandos civiles y también desde los mandos militares. El comandante dice una cosa, habiendo sido comandante del ejército general Antezana, dicen que no hay información. Tienen que permitirnos pues a los familiares a desclasificar, a entrar esa información. Y nosotros diremos si había habido o no había habido. Pues, sí, toda la razón. ¿no? Entonces, si nos dicen no hay, pero nosotros tendremos que saber, los familiares, constatar si hay o no hay. Si no pensamos que vamos a encontrar ahí fotos y demás cosas, sino hay órdenes, hay disposiciones, hay que además a través con un grupo experto podríamos por lo menos saber dónde están, ¿no? Por ejemplo, hablando aquí con el doctor Albarracín, en el caso de Teoponte, por ejemplo, de los guerrilleros de Teoponte, si nosotros tuviéramos los mapas, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hablar con los soldados de esa época, de repente podríamos ver dónde han sido enterrados después de su asesinato en esa época, ¿no? Entonces, igual pensamos que en la época de García Meza tiene que haber, no va a estar así con expertos que nos permitan entrar. Además, el ejército nos debe. Hace 2 años había una orden fiscal que decía que se pueda entrar, una orden que se pueda entrar al ejército para ver los archivos. No se dio cumplimiento a eso. ¿Por qué no se da? Porque también nosotros pensamos como familiares es encontrar a nuestros desaparecidos y hay responsables. Para estas desapariciones ha habido responsables y juicio y castigo a esos responsables. Pero ojo, nosotros decimos juicio. No es que, bueno, ahora no hay venganza en nosotros, ahí estamos. Encontramos a nuestros desaparecidos, a los responsables, juicio y castigo. Bien, doña Edith. Queremos cerrar, me dicen en producción, entramos en la valoración de las conclusiones. Bueno, hablamos de la valoración, las conclusiones. Yo quería preguntarles, así cortito, si es que se está transmitiendo adecuadamente la enseñanza de lo que ha significado el tema de la dictadura, o solo lo vamos a encontrar en los libros, y por el momento de los testimonios vivos, ¿no? Porque las generaciones van a ir pasando, van a ir desapareciendo, y siempre va a ser un peligro latente esto, ¿no? Una conducta irracional cuando precisamente las cosas estén complicadas. Comenzamos con el Reloj del Sur. Esta es una adaptación de Avia Yala Televisión en este espacio Palestra Política. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos. 30 segundos. El reloj va a girar como el reloj del sur.
Va a girar al revés. Me dicen 56 segundos para hacer su valoración final y conclusión. Los tres. Comenzamos con don Waldo Albarracín. Una sociedad que desconoce y olvida su pasado se ve imposibilitada de planificar el futuro, porque el pasado es parte del presente que nos permite además subsanar errores, allanar asignaturas pendientes. Para mí es importante en ese sentido que la mejor forma de fortalecer nuestra democracia es justamente tomar un conjunto de medidas que eviten que retornen regímenes de facto, pero no solo regímenes, sino conductas autoritarias que nos hacen recordar el pasado. Hay que ser demócratas no solo en el discurso, sino en el comportamiento y en la vida cotidiana. Bien, tenía 15 segundos más. Doña Edith, tienes cerca de un minuto también para hacer su valoración, su final, expláyese. Para nosotros es importante el construir una historia recuperando la memoria. Estamos trabajando en eso, queremos que los jóvenes actuales conozcan todos estos hechos que han pasado para que el día evalúen y sepan, por ejemplo, en las elecciones qué conducta toman. El saber que ha habido en estas etapas desapariciones, asesinatos, torturas, secuestros, nos va a ayudar a construir, a fortalecer nuestra democracia. Hace un tiempo nosotros hemos hecho un ciclo de cine con respecto a las dictaduras en el Cono Sur, donde hemos mostrado a los jóvenes cómo ha sido la represión de estos dictadores en los países del Cono Sur. Tiempo. Senador Antezana, general Antezana, su valoración en el marco de la línea que nos ha propuesto hoy día. Evidentemente, la historia le va a dar la oportunidad a los jóvenes a planificar el futuro. Pero si tratamos de buscar culpables, ¿quiénes fueron los que asesinaron en Teoponte? Ahí está Peredo, el Chato Peredo, fue el que fusiló a sus compañeros por una sardina. Y si se trata de encontrar a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a los desaparecidos de la dictadura, tiene que haber voluntad política del capitán general de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que no cumpla las Fuerzas Armadas una orden judicial? ¿No ve? Y también tiene que haber, si antes habían desaparecidos, ahora también hay encarcelados injustamente, hay exilados. Mire, lo que tenemos que hacer es, de una vez, de planificar qué queremos los bolivianos hacia el futuro. Y tiene que ser dentro de un marco de hermanamiento y estrechamiento de nuestras relaciones cívico-militares hacia el futuro. Agradecemos la intervención de nuestros panelistas, del doctor Waldo Albarracín, de la señora Edith Montesino, del general Marcelo Antezana. Mañana, amigos, a partir de las 22 horas en Palestra Política, estaremos rememorando y recuperando la memoria histórica. Analizaremos a la UDP, el primer gobierno de la democracia. Este es nuestro adelanto. El presidente Julio Garo, presidente del Senado, ha impuesto la banda presidencial a su excelencia el presidente electo de Bolivia, el doctor Hernán Siles. Fácil, no sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Habíamos comenzado nuestra editorial diciendo que allá donde el pueblo es obligado a callar, o en ese momento, es donde hay una dictadura. Hacemos la valoración, los aportes de este episodio de 1978 al año 1982, los 8 o 10 gobiernos que han pasado en poco menos de 4 años en aquel momento. Las heridas todavía continúan, hay temas pendientes que quienes gobiernan en adelante van a tener que asumirlo porque de alguna forma son peticiones de la sociedad, ¿no? Quedan demandas sociales ahí escritas en muchos casos con sangre. Cerramos esta edición, este primer episodio de Palestra Política. Nos reencontramos mañana a las 22. Muchas gracias. Permiso.